gusto el poder saludarle de nueva cuenta en este espacio de salud llamado Los Investigadores Médicos. Le invitamos a que se quede con nosotros porque si usted no conoce sobre la enfermedad de fibromialgia, tendremos toda la información referente a este padecimiento, los síntomas y también cómo ayudar a las personas que están en este proceso. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Bienvenidos. Hoy en Los Investigadores Médicos conocemos qué es la fibromialgia, cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad, además cómo afecta la fibromialgia el estado mental y emocional de las personas que lo padecen y cómo podemos a través de medicina biomolecular mejorar la calidad de vida de los pacientes con este padecimiento. Damos inicio al programa de hoy. Bueno, y tal y como se lo habíamos anunciado, vamos a abordar este tema bastante interesante y que posiblemente muchas personas aún no conocen, la enfermedad de fibromialgia, y por ello tenemos en esta oportunidad y para empezar el programa al doctor Jacobo Aguilar y a la doctora Maritza Luz. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, gracias por la invitación. Muy bien, Claudia, Maritza, qué dan gusto de nuevo que estemos aquí participando en esta propuesta. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad. ¿Nos podrían ustedes definir de qué se trata y cuáles son las características? Sí, la fibromialgia es una enfermedad reconocida desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud y básicamente se caracteriza por ser una enfermedad en la que predomina dolor musculoesquelético, como más adelante lo van a exponer los médicos clínicos. Este dolor tiene la característica de ser constante, continuo y sobre todo de ser producido o provocado por eventos o estímulos que no debieran de ocasionar dolor. De tal forma que el paciente con este problema cursa con lo que se llama alodinia, hiperalgesia, que significa que tienen dolor cuando no debe haber y cuando hay, este es exagerado. Coexiste la enfermedad de la fibromialgia con trastornos psiquiátricos, con algunas condiciones reumáticas y tiene características muy importantes como fatiga y trastornos del sueño. Muy bien, ahora doctora, usted nos podría ayudar a decirnos cómo se reconoce y si hay un grupo más vulnerable de personas a que padezcan de fibromialgia. Sí, por supuesto que sí. El grupo más vulnerable son las mujeres. Como bien mencionaba el doctor, no se tiene muy clara la patogenia, la etiología de la enfermedad, pero sí se tiene clarísimo que tenemos una prevalencia de más del 2% a nivel mundial y por cada hombre hay 10 mujeres que lo padecen. Y más o menos va entre los 40 y los 49 años el pico más importante de esta patología. Como lo vamos a ver durante el programa, el diagnóstico es un poco complejo. Se requiere que se descarten muchas otras patologías en principio. Normalmente son pacientes que han sufrido mucho tiempo de dolores, pero también de percepciones como una mala adaptación al medio ambiente, digamos. Son pacientes que tienen fatiga crónica, pacientes que duermen, de pronto pueden dormir suficiente, pero no recuperan en el sueño, siempre están muy cansados, o algunos pacientes que tienen dificultad para dormir, los dolores en ciertos puntos, como vamos a ver más adelante, pero también tienen percepciones inadecuadas de, por ejemplo, calor sensoriales. Tienen una percepción muy alterada de lo que son las percepciones cutáneas y tienen una inadaptación con el medio, digamos, actividades que para muchas personas rutinarias no cansan o no fatigan, a estas pacientes específicamente los cansan muchísimo y entonces tienen como esta inadecuada adaptación al medio ambiente en donde nosotros podemos fácilmente ver que algunos pacientes que consultan donde no encontramos causas secundarias de entrada y empezamos a ver estas asociaciones, depresión, fatiga, insomnio y esta inadecuada respuesta sensorial, y entonces eso nos puede empezar a guiar o a acercarnos, a aproximarnos más al diagnóstico o a empezar a buscar este diagnóstico en las pacientes. Muy bien, gracias por esa respuesta y quisiéramos saber, doctor, si se conoce el origen de esta enfermedad. Pese a que hay controversia, y lo curioso de esta enfermedad es que coexiste con otras condiciones, como dijimos, psiquiátricas o reumatológicas o inmunes u otro tipo de trastornos, sí se ha llegado a establecer y se ha tratado de determinar el consenso que es una enfermedad por sensibilización del sistema nervioso central. Ahí es donde se aloja el principio de la enfermedad. Y parece ser entonces, por lo tanto, que el origen de esta enfermedad es neurológica, aunque en el camino
esté asociándose con otro tipo de enfermedades y algunas veces preceda a la fibromialgia, a la artritis reumatoidea, por poner un ejemplo, a la ansiedad y la depresión, o en otras venga después de esta o coexistan ambos. El origen de esta enfermedad parece ser, y cada vez hay más evidencia, que es en el sistema nervioso central y en las vías nerviosas, que de eso vamos a hablar más adelante. Muy bien. ¿Y qué sistemas del cuerpo humano, doctora, se ven involucrados en la fibromialgia? La fibromialgia es una de las patologías en donde precisamente podemos enmarcar el eje que en medicina funcional usamos, que se llama psiconeuroendocrino inmunológico. En esta es como la patología estrella, digamos. Aquí es donde nosotros podemos ver cómo claramente en estas patologías crónico-degenerativas podemos tener afectados todos los ejes, porque como les mencionaba antes, es una patología en donde tenemos problemas de sueño, en donde tenemos problemas de depresión o ansiedad, en donde tenemos físicamente problemas sensoriales importantes, y que esto nos va a llevar a fatigas crónicas, en donde tenemos dañado también nuestro eje hormonal, principalmente en el área adrenal, cortisol, podemos tener problemas también tiroideos. Entonces son pacientes un tanto complejos en un inicio como de enmarcarlos, pero cuando los logramos enmarcar en esto de psiconeuroendocrino inmunológico, podemos abordarlos de una mejor manera, pero siempre en estos pacientes tiene que ser un enfoque multidisciplinario, porque tenemos muchos órganos y muchos sistemas afectados en este proceso de apariencia complejo, digamos, pero que lleva como un orden. Aunque como mencionaba el doctor, no se sabe qué vino primero, si el huevo o la gallina, no importa, lo que tenemos es que ir descartando o tratando la sintomatología de nuestros pacientes para poder ir enmarcando y agrupando los órganos que tenemos afectados. Muy bien. Y doctor, ¿y qué pasa entonces con el sistema nervioso central cuando una persona tiene este padecimiento? Claro, y ahí digamos que viene una de las preguntas claves para poder hacer como el cimiento de esta condición. Si hablamos de hipersensibilidad a nivel del sistema nervioso central, entonces hablamos de que existe una como hiperexcitabilidad de las vías nerviosas que hacen la capacidad de sentir y de doler, y las del dolor. Esas vías nerviosas están de alguna manera hiperexcitadas. Dimos dos términos que los vamos a repetir porque los pacientes que nos están viendo con fibromialgias o las personas que están relacionadas con eso se van familiarizando, y una se llama alodinia, y eso es que duela donde no debe doler. Y la otra se llama hiperalgesia, que duela, pero no lo que debe doler, sino que es de alguna manera exagerado. Esas vías nerviosas que conducen el dolor del cerebro al cuerpo se ven hiperexcitadas por que cualquier estímulo, como bien explicaba la doctora, tocar un objeto, sentir calor, en este grupo de pacientes va ocasionando dolor, y el dolor repetido hace que la respuesta del cuerpo se altere, y se altere mal, no se modula adecuadamente, y entonces en lugar de que estos dolores sean inhibidos, los dolores cada vez son más resaltados, de tal forma que la médula espinal, donde ya pasan los nervios raquídeos y que tienen que ir a todo el cuerpo, están de alguna manera hipersensibles, y el cerebro, por alguna razón, porque hay algunas sustancias, y de eso vamos a hablar más adelante, hay una sustancia que se denomina P, que probablemente la doctora lo va a ampliar más en el desarrollo de la parte neuroendocrina. Esta hace que no se vea inhibido o abolido el proceso del dolor. Si nosotros en este momento donde estamos sentados no experimentamos dolor, pero probablemente una persona con fibromialgia sí. Probablemente si ella toca la mesa y esta está con más fría o con más calor, va a experimentar dolor. Entonces, Claudia, básicamente eso pasa con el sistema nervioso, y de ahí vienen una serie de problemas ocasionados no solo con dolor, sino con otros problemas de sueño, de adaptación, de, como decía la doctora, incapacidad de tolerar adecuadamente calor, frío, temperatura. A ellos les inyectan solución salina, por ejemplo, que se le puede inyectar a alguien más, y la otra persona no experimentar dolor, y ellos sí. Lo delicado de esto es que esos cambios se presentan y se van quedando como para toda la vida. Muy bien, gracias a ambos por esas respuestas, y usted quédese con nosotros porque vamos a hablar en el siguiente bloque sobre el diagnóstico.
los signos más comunes que nos indican que algo anda mal es la inflamación. ¿Cómo podemos definir la inflamación? Claudia, eso es vital. La inflamación, como todo lo que ocurre en la vida y en el organismo, es importante porque te doblas un tobillo, se inflama, te avisa que algo está mal y tienes que hacer un stop. ¿Y cuántos tipos de inflamación existen? Existe un tipo de inflamación que es aguda y una que es crónica, y dentro de las crónicas hay algunas que se han dado en llamar inflamación crónica de bajo grado, inflamación crónica estéril o inflamación metabólica. ¿Y qué tipo de enfermedades podría causar una inflamación crónica? Lo que ocurre, Claudia, es que digamos que es a la inversa. Es más bien la inflamación crónica la que causa cierto tipo de enfermedades. Entre estas, artritis, psoriasis, lupus, diabetes, enfermedades del corazón, colon irritable. Todas estas condiciones son enfermedades inflamatorias crónicas sostenidas. Pero existe una opción de laboratorios Pharmalat, Flandol, ¿verdad, doctor? Así es, Flandol tiene un componente entre flavonoides, curcumina, bromelina, ácido elágico, que son vitales e importantes, y te voy a explicar por qué de una manera muy sencilla. Todo ese proceso inflamatorio que se sostiene y que no tiene detenimiento, el Flandol lo que viene a hacer es a regularlo. Ayuda a que el cuerpo dé un aviso y diga: se está haciendo en exceso una reparación, y eso, en lugar de reparar, está dando más inflamación, así que stop. Queremos saber cuáles son esos componentes, doctor, que hacen que Flandol sea altamente efectivo. Como te había dicho, es un componente a base de flavonoides que tiene componentes curcuminoides, apigenina, bromelina, que son vitales en el desarrollo de lo que es la parada de ese proceso inflamatorio alterado. ¿Qué enfermedades pueden ser tratadas con Flandol? Yo digo que cualquier condición que tenga enfermedad inflamatoria asociada. Entonces, hoy día no es solo para artritis, que es un componente de la enfermedad inflamatoria tremendo. También enfermedades autoinmunes, lupus, Sjögren, psoriasis, diabetes mellitus, que cursan con inflamación. Los procesos neuroinflamatorios del cerebro, además del Norbrain que nosotros tenemos, pueden tener en algún momento una ayuda con antiinflamatorios del tipo de Flandol. Ahora queremos conocer la experiencia dentro del CIM con el tratamiento de enfermedades crónicas usando Flandol. Cuando empezamos con todo el proceso del trabajo con todos nuestros componentes de medicina biomolecular, fuimos asociando Flandol a algunos de ellos. Y entonces, Claudia, ahora vemos con mucho atractivo cómo pacientes que tienen artritis reumatoidea mejoran notablemente con Flandol. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes con enfermedades como estas enfermedades autoinmunes que te definía. Hoy pacientes con hiperplasia prostática que está aguda. Hemos adicionado a la condición de las otras biomoléculas Flandol. ¿Quiénes pueden tomar Flandol y cuál sería la dosis? Pueden tomar Flandol cualquier persona que curse con un proceso inflamatorio, incluso obesidad, que es ahora una condición. En el Flandol, el tratamiento inicial es 2 cápsulas 2 veces al día por un periodo de 15 días o de un mes, y luego la mitad de la dosis, y eso hay que saberlo por un tiempo que de alguna manera lleve más de un trimestre, sobre todo si lo que estamos trabajando es enfermedad inflamatoria. Muchísimas gracias, doctor, por las respuestas. Recuerde que es importante consultar a su médico para que sea él quien lo evalúe y le dé el tratamiento respectivo. Así que también le recordamos que Flandol, al igual que los productos de laboratorios Pharmalat, los puede encontrar en cualquier farmacia de prestigio o también llamando al teléfono 3013-3596 con envío a domicilio. Cuando regresemos en Los Investigadores Médicos, hablamos sobre los procesos para el diagnóstico de la fibromialgia. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.